Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Martes 21 de febrero. Repasamos la situación actual de la operativa. Estamos en un gráfico de SP500 con un inicio de mapa situado por estas zonas, donde tenemos un primer ciclo rojo grande con su impulso y su retroceso, nuestro segundo ciclo azul del retroceso y a partir de ahí, desgranando ese ciclo azul del retroceso, obtenemos un punto de control verde donde tenemos otro ciclo verde. Ampliamos un poquito el mapa y nos vamos a ver más de cerca ese ciclo verde. Bien, observamos en este ciclo verde de nuevo cómo se nos vuelve a dar esa situación que tanto nos gusta y que es operar muchas veces justo a la entrada de las zonas. En este caso se ha pasado ya un pelín, pero hemos tratado de entrar en este punto. Además, a su vez de esta bajada, vimos cómo lo hacía generando otro ciclo, el cual vamos a ver dónde se rompía. Ese ciclo se rompía justamente a la entrada más o menos también de esta zona verde. Entonces, ante la coincidencia, la rotura del ciclo de bajada y la entrada en la zona verde, hemos intentado buscar un posicionamiento largo en conjunción con este 38.2 naranja de otro ciclo naranja. Vamos a ver cómo estamos ahora mismo en cuanto a posicionamiento. Vamos a mostrar las posiciones. Hemos sacado ya un par de cortos del SP, de los que nos queda un tercero que es este de aquí. Estas son limitadas, de momento no están activadas, pero esta sí es una venta vigente que íbamos con 3. Vamos a ver las dos que hemos sacado. Una es esta y la otra ventita que hemos sacado es esta. Luego hemos tenido varios intentos, como veis, y poca cosa. Bien, pues aquí sacamos el primer parcial. Aquí hemos sacado un segundo parcial ante la inminente llegada a esta zona. Y antes de la ruptura de este ciclo de bajada, que prácticamente ha llegado a tocarlo y de hecho se ha metido en la zona, con lo cual esta posición está ya en mucho riesgo, pero hemos intentado cubrir la venta que nos quedaba pendiente, que es esta, con un posicionamiento en largo, para tener toda esta zona asegurada e incluso sobreponderada la pata de la compra, de tal manera que si se da ese retroceso, por aquí podamos ir sacando esas compras y obtener pequeños beneficios, mientras que dejando una de venta y otra de compra, tengamos asegurada toda esta zona. Es lo que denominamos coberturas sobre el mismo activo. Vamos a ampliar un poco porque estamos ahora en ese preciso instante de la entrada, donde por los pelos aguantamos la posición. Efectivamente, este último ramalazo a la baja ha sido el que, como veis, sí que ha tocado el -38, de tal manera que este ciclo ya estaría anulado. Ha muerto este ciclo, primer ciclo de esta bajada. Y ya no nos queda, por tanto, otra, puesto que además se metió en esta zona verde, ya podría ser el inicio de una pauta 1, podría estar pidiendo una pauta 2 y una posterior pauta 3. Entonces ya, bueno, no nos queda otra que dejar aquí los stops bastante ajustaditos donde los tenemos y esperar a una posible toma de parciales dentro de esta zona donde tenemos la cobertura hecha. Bien, un poco más de posicionamiento teníamos en el DAX. Venimos cortos, aquí sí que no hemos sacado ningún parcial, venimos con todo el cargamento de cortos desde esta zona, porque yo sigo confiando en el potencial que tiene el DAX enorme de caída, pero lo cierto es que no está mostrando ninguna debilidad, está siendo mucho más débil el SP y el Nasdaq se está manteniendo constantemente en esta zona que sigue generando este tipo de figuras, que obviamente no las trabajamos y una vez más las pongo porque visualmente no deja de ser una especie de proceso con su chuletón más o menos servido y su posible zona de distribución, digamos, acumulación-distribución, donde estamos esperando esa caída.
A nivel de ciclos, pues el último ciclo de la subida sería este ciclo verde, que por supuesto es un ciclo activado. A nivel de bajada, el ciclo naranja, que es el que aprovechamos para entrar en su propio extremo, cortos. Por tanto, ninguna novedad y estas posiciones están ya protegidas y por tanto espero movimientos un poquito grandes para sacar los primeros parciales en este extremo verde muy próximo al 38 azul. Y finalmente en el oro, pues seguimos exactamente igual que el viernes, todo este posicionamiento de entrada, incluso tenemos aquí una limitada, si nos da la calmada y podemos hacer en este retroceso a 61 una incorporación más todavía en el oro, pero dijimos que hasta que no nos llegara a estos niveles de primer y segundo parcial no íbamos a sacar nada y por tanto nos mantenemos en esas. De momento ha hecho un primer impulso bueno con su retroceso, toca esperar. Por tanto, en definitiva, en lo que va de mes en febrero, posicionamiento de órdenes cerradas, vamos 133 euros arriba, un 1% arriba. Bueno, no conseguimos despegar la cuenta. Bien es cierto que a pesar de no despegar y de no coger buenas operaciones potentes finales, pues las seguimos manteniendo, digamos que en tablas, en la pelea prácticamente. Y bueno, seguimos con un posicionamiento. De hecho, en los 233 euros que muestra aquí este indicador, si os fijáis, corresponde con el historial del mes de febrero, desde el 1 de febrero. Bueno, aquí marca 131,99, probablemente pues debido al efecto este que indica retirada -3, depósito 2, que yo no sé si son un poco los rollovers que se ajustan por la noche con swaps y demás. Pero bueno, básicamente, como veis, es exactamente lo mismo. Estamos en esa situación. Por tanto, nada, seguimos adelante. Aún nos queda un poquito de febrero. Vamos a ver si conseguimos nuestro quinto mes consecutivo en positivo, si cerramos febrero positivo en cuanto a balance, no así enero, que no terminó de ser positivo en equity. Sí lo fue en balance, pero en equity quedó en un -0,03, una cosa así. Pero bueno, en balance, los últimos 4 meses, y con febrero sería el quinto, serían meses positivos en balance. Vamos a ver si lo conseguimos. De momento estamos situados para ello, tenemos un buen flotante y seguimos con operaciones interesantes en marcha. Sin más, me despido y os deseando, como siempre, muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.